Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este módulo 3. Y bueno, nos quedamos en la práctica que ya realizaron, donde pues se vio lo de ataques de ingeniería social. Y bueno, comentamos que es un ataque de acceso que intenta manipular a las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial. Y vimos algunas técnicas de ingeniería social que realizan en las personas, ya sea por teléfono o vía internet. Entonces, por ahí en la práctica, pues hay recomendaciones que hay que hacer referente a esos ataques de ingeniería social. Y bueno, pues primero la protección contra estos ataques, pues hay que tener cuidado en nunca dejar sus abiertos sus contraseñas, ¿verdad? Sus nombres de usuario cuando vayan a un sitio o hasta en su misma computadora pudiera ser. Entonces siempre cerrar sus sesiones. También donde, donde se pueda encontrar fácilmente su información en la computadora o en algún sitio también, ese es otro tipo de ataque y hay que prevenir eso, nunca dejar esas credenciales de usuario, contraseña donde se puedan encontrar fácilmente. También no habrá correos electrónicos de fuentes no confiables. También no divulgues información relacionada con el trabajo en los sitios de redes sociales. No utilices las contraseñas relacionadas con el trabajo. O sea, siempre hay que tener alguna, 2 o 3 contraseñas diferentes, dependiendo si es para tu uso personal, para el trabajo o para una red social. Bloqueen o cierren sesión en su computadora cuando que no la van a usar, ¿no? Informe siempre a las personas de sospechosos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener alguna comunicación y destruya la información confidencial de acuerdo con la política de la organización si están en una empresa, ¿no? Entonces esas son las recomendaciones, ¿va? Y bueno, hicieron la práctica de ingeniería social, investigaron ejemplos de ingeniería social, identificaron formas y reconocerlas y prevenirlas, ¿ok? Bien, pues ahora vamos a seguir con los ataques de negación de servicio. Para esto, primero vamos a ver unos videos donde se cubrirá lo siguiente: técnicas usadas en los ataques de denegación de servicios, cantidad abrumadora de tráfico, paquetes mal formateados, técnicas usadas en los ataques de distribución de denegación de servicios, zombies. Entonces vamos a ver estos videos. What about those threat actors that just want to watch the world burn? Maybe this is part of another escalated attack, maybe this is part of a big grandiose scheme, or maybe literally this is a political act of just, we need to take down this target because we don't like what they're doing right now. Well, regardless of the agenda of a threat actor, denial of service or DOS attacks can be rather detrimental. A denial of service attack is an attack that's going to interrupt network services. This can stop users, it can stop devices, or even crash applications from being able to function. Now, there's 2 ways it usually goes about this. There's an overwhelming amount of traffic, which means an enormous amount of data at a high speed rate is hitting a target, whether that target is a user, or it's a server, or it's even a network intermediate device. That target's unable to handle that amount of data, so then it cannot respond to legitimate requests from legitimate users. Besides just an overwhelming amount of data hitting a target, a denial of service could also be where maliciously formatted packets are being created and are being sent at a target, and that target doesn't know how to handle that message. Because it doesn't know how to handle the message, it causes an error condition, and then that targeted device cannot, again, respond to legitimate requests. Now, we can change this denial of service attack to be a little bit different, and that's called a DDoS, which is a distributed denial of service. And this is where we have multiple sources of threat actors all hitting a target at the same time. The common way this is done is using a botnet or a zombie. And a zombie is going to be an infected host. And this infected host is part of the overall collective that's being used by a threat actor to target a specific device, whether it's a user or a network device or an application. This is commonly seen on places like the dark web, where we can talk about the ability to rent a botnet full of zombies, and for a specific time, a specific amount of throughput, being able to hit a target.
Ok, ahí quedó el video que habla precisamente de estos ataques de denegación de servicios. Entonces tenemos dos ataques, DOS y DDoS. Y un ataque de denegación de servicios DOS crea algún tipo de interrupción de los servicios de red para los usuarios, dispositivos o aplicaciones. Hay dos tipos principales de ataques DOS. Cantidad abrumadora de tráfico. El actor de amenazas envía una enorme cantidad de datos a una velocidad que la red y el host o la aplicación no pueden manejar. Esto hace que los tiempos de transmisión y respuestas disminuyan. También puede bloquear a un dispositivo o servicio. Entonces, un ataque abrumador, un ataque intensivo, ¿eh? También de tráfico. También paquetes con formato malintencionado. El actor de amenazas envía un paquete con formato malintencionado a un host o aplicación y el receptor no puede manejarlo. Esto hace que el dispositivo receptor funcione muy lentamente y se bloquee. ¿Ok? Y los ataques DOS son un riesgo importante porque interrumpen la comunicación y provocan una pérdida significativa de tiempo y dinero. Estos ataques son relativamente simples de realizar, incluso por un actor de amenazas no calificado. Vamos a ver una animación que habla sobre esto. Entonces aquí dice, enviaré tantos pings que el servidor no podrá responder a nadie más. Pues aquí va a ser un ataque de mensajes de eco, mensajes de internet, el actor de amenazas. Pues aquí pone en riesgo la comunicación y provoca una pérdida significativa de tiempo y dinero. Ahora no puede realizar algún trabajo porque está lleno de este ataque de pings y se vuelve lento el sitio, ¿ok? Bien. Muy bien, vamos entonces al 3.6. Vulnerabilidades y amenazas IP. Entonces aquí vamos a ver otro video y pues habla de las técnicas usadas en los ataques, pero ahora por el protocolo de Internet. Ataques a través del protocolo de mensajes de control de Internet, a través de los mensajes de eco, ataques de amplificación y reflexión, ataques intermedio y robos de sesiones. Las técnicas usadas en ataques ICMP, o sea, de los pings, también habla sobre incluso más tipos de ataques de los que muestra aquí. Algunos específicamente vulneran pues la dirección IP y bueno, eso es lo que habla este video. Vamos a ver esos ataques comunes del protocolo IP y del protocolo ICMP. Let's get in the mindset of a threat actor. And in the mindset of a threat actor, we're going to talk about IPv4 and IPv6 attacks. That's all contained here in IP attacks. Now, IP, or Internet Protocol, does not validate whether the source IP address that's seen in a packet is actually the legit, real source IP address for this message. Because of this, our threat actors can send packets using a spoofed source IP address. They can put whatever source IP they want in the message. Security analysts must understand the different fields that exist in both IPv4 and in our IPv6 headers. So let's dive deeper into IPv4 and IPv6 attacks. And first, let's hit ICMP attacks. We're going to cover this in more detail in just a little bit, but threat actors are going to use our ICMP messages, which are our echo packets or the pings themselves, to discover subnets and hosts on networks. They can also use ICMP attacks to generate denial of service floods. They can even use these things to alter the host routing tables of the targeted device. With amplification and reflection attacks, our threat attackers are going to prevent legitimate users from gaining access to info or to even use network services by using denial of service and distributed denial of service attacks. With spoofing attacks, a threat actor can spoof the source IP on a packet. We mentioned this. We can see this with blind spoofing, or we can see this with non-blind spoofing. To put more insult to injury, an attacker can be part of a man-in-the-middle attack. They will position themselves directly between the source and destination to transparently monitor,
to capture and to even control the communication, which is all network traffic moving between the source and destination. With session hijacking, a threat actor can try to gain access to the physical network and then use a man-in-the-middle attack to not just watch a session, but to actually hijack the session and become the, quote, legitimate user in the conversation. So we dive deeper then into ICMP attacks themselves. And threat actors are going to use ICMP attacks for recon and for scanning. Now, this is commonly used for gathering information. They want to map out the network topology. They want to discover which hosts are actually active and reachable. They can even use these attacks to identify the host operating system when it's fingerprinting. You can even see the service path that's being used. These ICMP attacks can also determine the state of a firewall and what is able to be reached and reached through. Now, threat actors don't just use discovery with ICMP. They can also use ICMP itself for denial of service attacks and distributed denial of service attacks. And our networks should have strict ICMP ACLs deployed to filter ICMP traffic on the network edge and throughout the network topology where it should not be allowed. Now, ICMP attacks themselves have a variety of different, let's say, uses, but commonly it's going to be for host verification as well as denial of service. And that's using the ICMP echo request and the echo reply, which is the standard echo messages you have with a ping message. With ICMP unreachable messages, we can use these to perform network recon and scanning attacks. With mask reply, we can try to map an internal IP network. With a redirect, we try to lure a targeted device into sending all of its traffic to a compromised device that then utilizes a man-in-the-middle attack. And with router discovery, we try to inject bogus route entries into the actual routing table of a targeted host. Just imagine the outgoing possibilities of a targeted host having bogus route entries inside of it. Now, we'd like to talk about what's the real use and tools, and here's one of them. Low-orbit ion cannon. This is an older tool that's still been useful. There's a variety of flavors of it now. We have X over IC, high-orbit ion cannon, and there's even some more advanced tools like Hulk. But that goes more to the application layer and not so much here at layer 3. But with tools such as low-orbit ion cannon, they even allow you to connect your client to an IRC server and remotely control your low-orbit ion cannon client. Pretty much just as installing a voluntary botnet to be able to then utilize with zombies to do low-orbit ion cannon. Now, we're not endorsing this tool. This is only for ethical and legal purposes for use for things like research. Ok, ahí quedó el video de ataques comunes del protocolo IP y del protocolo ICMP. Bien, entonces cuando la IP no válida, si la dirección IP de origen contenida en un paquete realmente proviene de esa fuente, entonces los actores de amenazas pueden enviar paquetes utilizando una dirección IP de origen falsificada. Los actores de amenazas también pueden manipular los otros campos del encabezado IP para llevar a cabo sus ataques. Los analistas de seguridad deben comprender los diferentes campos de encabezados del protocolo IPv4 e IPv6. Aquí tenemos la tabla, donde tenemos técnicas de ataque de IP, ataques ICMP, ataques de amplificación y reflexión, abordar los ataques de suplementación de identidad, ataques de hombre en el medio, MITM y secuestros de sesiones. Entonces aquí los actores de estas amenazas utilizan paquetes de eco, o sea, los famosos pings, o el ping de la muerte, también algunos le llaman, del protocolo de mensajes de control de Internet, ICMP, para descubrir subredes y hosts en una red protegida, generar ataques de inundación DOS, o sea, para tumbar los servicios en un servidor y alterar las tablas de enrutamiento del host. Los actores de amenazas intentan enviar que los usuarios legítimos accedan a información a servicios mediante estos dos ataques principales, el DOS y el DDoS, cuando es un ataque de amplificación y de reflexión. Y también tenemos los actores de amenazas, falsifican la dirección IP origen en un paquete IP para realizar la suplantación ciega, así se llama, o una suplantación no ciega. ¿Ok?
Entonces tenemos ahí ese tipo de abordar los ataques de suplantación de identidad, ¿ok? Y tenemos también el ataque de hombre del medio. Aquí las amenazas se posicionan entre una fuente y un destino para monitorear, capturar y controlar la comunicación de manera transparente. Podrán escuchar a escondidas inspeccionando los paquetes capturados o alterar los paquetes y reenviarlos a su destino original. O sea, sustraen el paquete, lo escuchan, lo analizan y lo envían para que no se dé cuenta. También nombrado también como los pájaros en el alambre, ¿no? Secuestro de sesión. Los actores de amenazas obtienen acceso a la red física y luego usan un ataque de hombre en el medio para secuestrar una sesión. Entonces, secuestro de sesiones también están dentro de estas posibilidades de estos ataques IPv4 e IPv6. Tenemos los ataques de control de los mensajes, ¿verdad? Del ICMP. Y bueno, aquí estos actores de amenazas utilizan este protocolo para ataques de exploración y reconocimiento. Pueden lanzar ataques de recopilación de información para trazar una topología de red, descubrir qué hosts están activos, o sea, que están accesibles o dentro del alcance, identificar el sistema operativo del host y determinar el estado del cortajuegos. También los actores de amenazas también usan este protocolo ICMP para ataques DOS, ataques de servicio. Aquí tenemos que estos ataques ICMP para IPv4 y CMP para IPv6 son susceptibles a tipos de ataques similares. Las redes deben de tener un filtrado estricto de la lista de control de acceso ACL y bueno, este protocolo ICMP en el borde de la red para evitar el sondeo ICMP desde Internet. Los analistas de seguridad deberían poder detectar ataques relacionados con este protocolo al observar el tráfico capturado y los archivos de registro. En el caso de las grandes redes, los dispositivos de seguridad como los cortafuegos, los firewalls y los sistemas de detección de intrusos IDS detectan tales ataques y generan alertas a los analistas de seguridad. Y aquí tenemos los mensajes de ICMP comunes de interés para los actores de amenazas en la siguiente tabla. Y tenemos pues la solicitud del ping, o sea, del mensaje de eco y respuestas de este mensaje. Y aquí se utilizan para realizar la verificación del host y ataques del DOS, ¿no? Ataques del servicio. También tenemos el ICMP inalcanzable. Se utiliza para realizar ataques de exploración y reconocimiento de la red. También la respuesta de máscara, también podemos manipular ahí la máscara y utiliza para mapear una red IP interna a través de si tiene una máscara diferente a la original. Redirecciones también de este protocolo ICMP y esto se utiliza para atraer un host objetivo para que envíe todo el tráfico a través del dispositivo comprometido y cree un ataque EITM. Este ataque pues es el de ataque de hombre en el medio. Ok, el hombre que está escuchando ahí en la red, ¿no? Y también tenemos el descubrimiento del enrutador ICMP. Esto se utiliza para inyectar entradas de ruta falsas en la tabla de enrutamiento del host destino. Entonces, esto es referente a los ataques por el protocolo ICMP. Vamos a ver un video de ataques de amplificación, reflexión y suplantación. Let's jump into amplification and reflection attacks. Now with amplification and reflection attacks, this is really a combined attack procedure. Our threat actors are going to use amplification and reflection both to create a denial of service. With amplification, the threat actor is going to forward an ICMP echo request message to many hosts in number. These messages that we forward to these hosts, all these messages are going to contain a spoofed source IP address. And that source IP address is of the victim we want to hit.
So when we message all these machines, all these messages have a spoofed source IP of the actual target that we want to hit with our traffic. Now the reflection is the second half of this attack, where all of those hosts we message respond back to the source. That source being the poor victim with the spoofed IP address that we put in our message that we sent. So what it looks like is this. Amplification goes out. Our message could be a multicast or a broadcast to a targeted group of machines. That message includes the spoofed source IP address. The reflection, all those targeted users that we hit, are responding back with the source IP of themselves, but now the destination IP of the spoofed address that we had originated. And that poor victim, which had nothing to do with this traffic whatsoever, is being hit using that reflection. A good example of this would be using even a tool known as Smurf6, which is built and ran using Python. And using Python, you can even see here inside of the code, microseconds with the I modifier, interface victim IP, the multicast network address. We can actually see live Python code being used in a variety of our network attacks nowadays. Lastly, we have address spoofing attacks themselves. This is where we commonly can see non-blind and blind spoofing. Now, blind spoofing is the easiest to talk about because this is where a threat actor can't see the traffic being sent between a host device and the target. And in blind spoofing, we have our threat actor here trying to manipulate and utilize MAC addresses for their own DOS purposes. With non-blind spoofing, this is where we actually have a threat actor trying to hijack a session. They're inspecting the reply packet from a targeted victim. They try to determine the state of the firewall and the sequence number being utilized at that moment, and they try to literally take over and become a client using unethical means. Now, what it comes down to here regarding our threat actor is they're connected to a switch on port 2. They see the MAC address of the server that's existing on port 1. The switch right now understands that the server resides on port 1. But if the threat actor spoofs the MAC address of the server, attempts to become the server, and then they communicate to the switch will learn now that the MAC address AADDCC, which was the server MAC address, that MAC address is now inbound. It's coming in on the ingress of port 2. Thus, where the switch says, oh, I understand that AADDCC, that machine has moved, and now exists up in port 2. So whenever I, the switch, must send traffic to the server, of course, I will send it out now on port 2. So we have our users, which can be legitimate. We have our threat actors, which can do unethical things, all using the same network devices and network infrastructure that our normal everyday traffic runs on. Ok, ahí estuvo el video. Y aquí vemos en la diapositiva los ataques por reflejo, o sea, reflexión y amplificación. Y bueno, aquí el actor de amenaza usa esta técnica de amplificación y reflexión para crear ataques DOS, o sea, ataques sobre la caída del servicio. Y aquí tenemos en la figura cómo se utiliza esta técnica de amplificación y reflexión llamada Smurf para abrumar a un anfitrión objetivo. Y bien, entonces tenemos ahí que el actor pues tiene que saber la dirección IP de la víctima, ¿sí? Entonces ahí manda primero un reconocimiento que lo vamos a ver en la práctica de ARP para saber la dirección IP de la víctima y con esa dirección suplantarla y colocar su dirección MAC o su dirección IP. Entonces ahí los mensajes se envían y bueno, pues van a responder las diferentes hosts o computadoras, van a responder hacia el actor, hacia el atacante. Entonces ahí lo que se trata también es de crear confusión en los hosts destino para que haya una forma de reflejo, por decirlo así, y lleguen los paquetes al actor, ¿sí? Entonces ahí tenemos que utilizan este ataque de agotamiento de recursos del host con el objetivo de que deje de funcionar para consumir los recursos de red. O sea, es un ataque específicamente de red. Y bueno, estos actores pues, utilizan este tipo de ataque y bueno,
red y bloquear, colapsar la red, ¿no? Para eso sirve este tipo de ataques. Luego tenemos los ataques de suplantación de identidad o de direcciones. Los ataques de esta suplantación de direcciones IP ocurren cuando un actor de amenazas crea paquetes con información de la dirección IP origen falsa para ocultar la identidad del remitente o para hacer pasar por otro usuario que sea legítimo en la red, o sea, que tenga acceso a la red. El actor de amenazas puede obtener acceso a datos, de otro modo serían inaccesibles, eludir las configuraciones de seguridad. La suplantación de identidad suele incorporarse a otro ataque, como el ataque Smurf. Y bueno, los ataques de suplantación pueden ser ciegos o no ciegos. Y cuando hablamos de suplantación no ciega de identidad, bueno, aquí el actor de amenazas puede ver el tráfico que se envía entre el host y el objetivo, y el actor de amenazas utiliza suplantación de identidad no ciega para inspeccionar el ataque de respuesta de la víctima objetivo. Esta suplantación no ciega determina el estado de un cortafuegos y la predicción del número de secuencia. También puede secuestrar a una sesión autorizada, o sea, sustraen la información para que tenga acceso a la red. Y la suplantación ciega, el actor de amenazas no puede ver el tráfico que envía el host y el objetivo. La suplantación de identidad ciega se utiliza principalmente para ataques de OS, o sea, para colapsar el servidor y colapsar los servicios, ¿verdad? Y estos ataques de suplantación de direcciones MAC se utilizan cuando los actores de amenazas tienen acceso a la red interna. Aquí es muy importante decir eso, ¿verdad? Entonces aquí el actor tiene que estar conectado a la red local. Los actores de amenazas alteran la dirección MAC de su host para que coincida con otra dirección MAC conocida del host objetivo, como se muestra aquí en la figura. El host atacante envía una trama. Acuérdense que la trama pues tiene la dirección MAC, ¿verdad? A través de la red con la dirección MAC recién configurada. Cuando el switch recibe la trama, examina la dirección MAC origen. Acuérdense que para esto vimos un protocolo que se llama ARP, protocolo de resolución de direcciones. Entonces ahí podíamos mandar primero un ping y posteriormente nos devuelve la dirección MAC y la dirección IP. A ver, vamos a tratar de hacerlo aquí en el símbolo del sistema para que tengan claro lo que les estoy explicando. A ver. Ok. Bien. Entonces, aquí lo que están viendo ahí en el símbolo del sistema es el comando ARP espacio-A. Entonces ahí nos regresa la dirección IP, la dirección internet, en una columna y en otra columna su dirección física. ¿Sí? Pero para esto tendríamos que haber hecho primero un ping. Entonces vamos a hacer un ping. Por ejemplo, aquí yo sé qué dirección de red estoy, ¿sí? Pero vamos a hacer un ping al exterior, a ver. www.cisco, supongamos, .com. Ahí responde el DNS, el protocolo de resolución de nombres de dominio, y ya podemos usar el comando ARP-A. Ok. Si observan, ahí yo estoy en la red 198.168.43. Es 0, ¿verdad? O sea, porque es la red. Es una clase C, ¿sí? Ok. Y tengo aquí, yo puedo observar también mi puerta de enlace con el comando config, ipconfig, espacio diagonal ALL. Ok.
Si observan, mi puerta de enlace es la 192.168.43.1 y está aquí dentro de la dirección en la tabla ARP y tiene esta dirección MAC. Entonces, si yo quisiera hacer una amenaza por MAC, por dirección MAC, tendría que configurar esta dirección MAC en mi dispositivo para que haya confusión en la red. Y entonces el switch al que esté conectado, pues no va a saber si es la puerta de enlace o es mi computadora. Y entonces el tráfico ahí no va a poder tomar una decisión correcta el switch y ahí va a bloquear el acceso a la internet en esa red. Ese es a lo que me refiero de este tipo de ataques de suplantación de direcciones MAC, que lo vamos a ver también en las prácticas, Ok. Muy bien, vamos entonces a el siguiente, el 3.7, que es vulnerabilidades del protocolo de control de transmisión y vulnerabilidades del protocolo de datagrama de usuario, ¿sí? Acuérdense que el protocolo TCP es un protocolo seguro, lleva un acuse de recibo, y el protocolo UDP es un encabezado que es como un datagrama, no lleva un acuse de recibo. Entonces, para comunicaciones seguras se utiliza TCP, y para comunicaciones como streaming, que no requiere que el paquete saber si llegó bien o no llegó bien, o videollamadas, pues se utiliza UDP. Pero aquí también existe un tipo de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces tenemos ahí el formato del encabezado TCP. Aquí pues tenemos una trama y está expresado en bits. Ahí tenemos el bit 0 hasta el bit 31 como tamaño de celda, y tenemos ahí dentro de esa trama, en las líneas, tenemos por ejemplo el puerto origen de 16 bits, puerto destino de 16 bits, secuencia de 32 bits y también respuesta de 32 bits. Ok, está ahí debidamente pues enmarcado cada uno de los campos. En el control de flujo también tenemos 6 bits, la ventana es de 16 bits, la respuesta checksum de que si llegó correcto o no llegó correcto es de 16. Entonces ahí tenemos los campos, ¿verdad? Los campos que dan formato a este encabezado. Y algunos ataques tienen como objetivo una dirección IP, y bueno, de esto se trata, ¿verdad? Entonces, atacar el encabezado TCP y modificarlo. Entonces aquí tenemos que la información del segmento TCP aparece inmediatamente después del encabezado IP. Los campos del segmento TCP y las banderas del campo de control de bits se muestran en esa figura. Entonces tenemos ahí los bits de control, ¿no? Entonces tenemos que el campo de puntero urgente significativo es el campo URG. Tenemos también el campo ACK, que es el campo de reconocimiento significativo, la función push, restablecer la conexión, RCP, SYN, sincronizar los números de secuencia de los paquetes que se envían, FIN, no hay más datos del emisor o del remitente, ¿ok? Entonces tenemos ahora los servicios TCP y proporciona 3 servicios principalmente: entrega confiable, control de flujo y comunicación con el estado. Cuando hablamos de entrega confiable, hablamos de la seguridad pero no de que se vayan a robar el paquete, sino la seguridad de que va a llegar la información completa. A eso se refiere, ¿no? Entonces, ahí tenemos en este protocolo que hay 3 vías. Hay 3 vías de comunicación, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la entrega confiable habla de incorporar reconocimientos para garantizar la entrega, en lugar de depender de protocolos de capa superior para detectar y resolver errores. Si no se recibe un acuse de recibo oportuno, el remitente retransmite los datos. Requerir reconocimientos de datos recibidos puede causar retrasos
sustanciales. Ejemplo de protocolos de capa de aplicación que utilizan confiabilidad TCP incluye el protocolo HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, el SSL, el TLS, el FTP, transferencias en zonas DNS y otros. También tenemos el control de flujo. Este protocolo controla el flujo, implementa un control para reconocer un segmento. A la vez se puede reconocer varios segmentos con un solo segmento reconocido. O sea, lo que hace es que la información, cuando es muy grande, la segmenta, la hace en pequeños paquetitos y se envía a través de la red y luego se ensambla en el destino. Entonces hay que ponerle ahí una banderita, una etiqueta para que en el destino se ensamble. Y también tenemos la comunicación con el estado. La comunicación con el estado TCP entre dos partes se produce durante el protocolo de enlace de 3 vías. Antes de que los datos puedan transferir mediante este protocolo, el enlace de 3 vías abre una conexión, como muestra aquí la figura. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la conexión que se establece en 3 pasos. Entonces el primer paso, el cliente solicita una sesión de comunicación al servidor, hacia el servidor, ¿no? Entonces ahí, si observan, tenemos del lado izquierdo tenemos el cliente y del lado derecho tenemos el servidor. Entonces tenemos ahí que primero el cliente solicita una sesión de comunicación, entonces ya se establece, es el paso 1, donde está el número 1. El paso 2, el servidor reconoce la sesión de comunicación del cliente al servidor y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente. O sea, ahí se pone de acuerdo para cuántas respuestas va a haber de acuerdo a cuántos segmentos se va a enviar. Y bueno, por último, el cliente reconoce la sesión de comunicación del servidor al cliente. Entonces ya se ponen de acuerdo el tamaño de la ventana, o sea, el tamaño del paquete, cuántos paquetes, y cada paquete pues va a tener un control de que llega completo, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues un repaso, porque esto ya lo vieron en el CCNA, cómo funciona el protocolo TCP, y IP, ¿no? Y el UDP, perdón. Ok. Entonces tenemos los ataques bajo este protocolo de control de transmisión. Acuérdense que este protocolo está en la capa 4, ¿verdad? Del modelo OSI. Y bueno, las aplicaciones de red de puertos TCP y UDP, los actores de amenazas realizan escaneos de puertos de los dispositivos del destino para descubrir qué servicios ofrecen. Entonces tenemos el ataque de TCP de la parte de sincronización de los paquetes, ¿no? Entonces aprovecha el protocolo de enlace a través de este control. Y bueno, ahí tenemos en la figura que un actor de amenazas que envía continuamente paquetes de solicitud de sesión TCP síncrona con una dirección IP de origen falsificada aleatoriamente a un objetivo. El dispositivo del destino responde con un paquete, o sea, la respuesta de ese paquete TCP a la dirección IP falsificada y espera un paquete TCP con respuesta. Estas respuestas nunca llegan al que debería de llegar a la computadora o al servidor que se va a comunicar, sino que lo está suplantando el actor del ataque, ¿no? Entonces aquí, pues finalmente el host del destino se ve abrumado por las conexiones TCP semiabiertas y los servicios TCP se niegan a los usuarios legítimos. Entonces se pierde la comunicación y no se puede establecer que la información que haya llegado al cliente o al servidor haya sido la correcta y la completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una manipulación en el tamaño de la ventana, o sea, el tamaño del paquete, hubo una manipulación en cuántos paquetes, y entonces hay un descontrol ahí, ¿no? Ok. Entonces tenemos ahí que son 3 pasos para este tipo de ataques. El actor envía múltiples solicitudes,
al servidor web. El servidor web responde con cada solicitud del solicitante y espera completar el protocolo de enlace de 3 vías, y el actor de amenaza no responde y el usuario válido no puede acceder al servidor porque el servidor tiene demasiadas conexiones TCP semiabiertas, o sea, incompletas, ¿no? Ok, tenemos los ataques de reinicio TCP. Se pueden utilizar un ataque de restablecimiento de TCP para determinar la comunicación de TCP entre dos hosts. TCP puede terminar una conexión de una manera correcta, normal, o si no, en forma abrupta, ¿sí? O sea, fin. La figura que ven ahí, pues muestra una manera correcta, civilizada, cuando el protocolo TCP utiliza un intercambio de 4 vías que consta de un par de segmentos fin y uno de respuesta de cada punto final TCP para cerrar la conexión TCP. La forma poco correcta es cuando un host recibe el segmento TCP en el bit RST establecido. Esta es una forma abrupta de romper la conexión TCP e informar al host receptor que deje de usar la conexión TCP inmediatamente. Un actor de amenazas podría realizar un ataque restableciendo el TCP y enviar un ataque falsificado con entrega de un TCP respuesta RCT a uno o ambos extremos. ¿Ok? Y terminar la conexión. Entonces ahí tenemos cómo puede este actor pues atacar en la manipulación de las respuestas y inclusive cerrar el protocolo de control de transmisión, ¿no? Ok, entonces tenemos ahí en la diapositiva. Ataques, ¿eh? Entonces, otra vulnerabilidad del secuestro de sesiones de TCP, aunque es difícil de realizar, permite que un atacante tome el control de un host ya autenticado mientras se comunica con el destino. El atacante tendrá que suplantar la dirección IP del host, predecir el siguiente número de secuencia y enviar la respuesta al otro host. Si tiene éxito, el atacante puede enviar, pero no recibir datos del dispositivo destino. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los ataques de este tipo al protocolo de control de transmisión. Bien, entonces tenemos ahí el encabezado, lo que ven ahí en la diapositiva. Pues tenemos este encabezado de segmento, ¿no? Y bueno, tenemos ahí comúnmente el UDP es utilizado pues para el protocolo de nombres de dominio. O sea, cuando nosotros pedimos que nos resuelva un nombre de dominio a través más bien la dirección IP a través de un nombre de dominio, pues utilizamos el DNS. Cuando queremos hacer una transferencia simple de texto o una conexión donde podemos configurar, por ejemplo, en forma remota algún dispositivo, usamos el TFTP. También tenemos el protocolo NFS, que también es para pues esas transferencias de archivos, y el protocolo SNMP, que es para administración de redes, ¿no? Y como ahí, pues no necesitamos tanta confiabilidad pues de que la información llegue completa. Por eso se utiliza esta variación del protocolo UDP. Entonces la comunicación es más simple. Entonces no se pone de acuerdo el origen y destino en el tamaño de ventana, cuántos paquetes, si va a llevar un campo de checksum, o sea, un campo de control de la información. Entonces se envía la información como un datagrama y llega al destino sin importar si llegó o no llegó, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando configuran el dispositivo, el switch o el router, se conectan mediante TFTP, y bueno, si
si se omitió una letra en un instante, pues lo único que va a suceder es que no te va a aceptar el comando, pero no afecta en nada, ¿sí? No es como enviar una imagen o enviar un correo electrónico donde si intercambias las letras, pues sí ya no tendría sentido, ¿sí? Aquí lo único que va a suceder es que vas a tener que volver a teclear, ¿no? Entonces, cuando se utilizan los nombres, pues puede ser que no accedas a la página, pero no hay tanto problema, vuelves a mandar la solicitud y ya te regresa bien y puedes acceder a la página. Por retrasarte unos segundos más, pues no hay ningún problema en abrir una página, ¿no? Por eso utilizamos el protocolo UDP. Y bueno, entonces también aquí se utiliza con aplicaciones en tiempo real como el streaming, cuando estamos viendo televisión por internet o estamos escuchando radio por internet o una videollamada, pues puede ser que se pasme. O ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta clase, de repente se puede pasmar la pantalla y ya se vuelve a restablecer, o sea, no hay tanto problema, ¿no? No es como una transferencia bancaria que sí cambiaría. Si le quitas a 100,000 pesos, le quitas un cero, pues son 10,000, entonces ahí sí hay problema, ¿no? Pero en este tipo de comunicaciones en tiempo real, pues se utiliza este protocolo, que son datagramas, ¿no? de usuario, como protocolo de transporte. Y aquí se llama sin conexión, protocolos de transporte sin conexión. Y bueno, también tiene una sobrecarga mucho menor que el TCP porque no está orientado a la conexión y no ofrece los sofisticados mecanismos de retransmisión, secuencialización y control de flujo que brinda la confiabilidad. La estructura del segmento UDP se muestra en la figura. Es mucho más pequeña que la estructura TCP, ¿sí? Entonces tenemos ahí la estructura. Y aunque este protocolo normalmente es poco confiable, en contraste con el otro, con el TCP, no significa que las aplicaciones usadas con este protocolo no sean confiables, ¿sí? O sea, tiene que haber ahí una parte de checksum, por eso ahí está el campo. El checksum es un control de saber si la información pues llegó completa, ¿no? En una forma rápida. Utilizamos algún algoritmo, algún tipo de banderas, ¿sí? Hay diferentes tipos de algoritmos muy sencillitos, ¿sí? Paridad par, pudiera ser hasta un algoritmo algún cálculo muy rápido, ¿no? Sí, para saber si más o menos llegó completo el paquetito, o sea, el datagrama, ¿no? Bien, y bueno, pues no se implementan en este tipo de transmisiones, pues en donde vamos a tener algún nivel de seguridad, ¿no? En el envío, en la entrega de la información, no de que se lo roben el paquete o la información, eso no estamos hablando de que pase por toda la nube de internet o la nube de la red local y llegue completa la información al destino, en el caso del TCP, ¿no? Entonces la baja sobrecarga de este protocolo UDP lo hace muy deseable para protocolos que utilizan transiciones simples de solicitudes rápidas y respuestas rápidas. Por ejemplo, lo utiliza mucho DHCP para introducir tráfico de red innecesario. Si no percibe respuesta, el dispositivo reenvía la solicitud. O sea, cuando tenemos que el dispositivo ingresa a la red y tenemos un servidor DHCP, o sea, un servidor que va a solucionar el problema de asignación de las direcciones a los dispositivos, entonces ahí es donde usamos este protocolo. Si no llega la dirección, pues se envía otra petición, no hay ningún problema. Lo único que va a sentir el usuario que pues no se conectó inmediatamente su dispositivo, sino que tardó ahí un tiempecito, ¿no? Entonces por ahí va el ataque, ¿no? Entonces ahí pudiera ser que el usuario de que va a acceder a la red, pues está esperando a que se conecte y no se conecta, ¿sí? Por ahí puede venir ese tipo de ataques, ¿no? Ok, vamos a ese tipo de ataques. Entonces, UDP no está protegido por ningún cifrado y puede agregar cifrado a UDP, pero no está disponible de forma predeterminada. La falta de cifrado significa que cualquiera puede ver el tráfico
cambiarlo y enviarlo a su destino. Cambiar los datos del tráfico altera la suma de comprobación de los 16 bits, el algoritmo que les decía, pero la suma de comprobación es opcional y no siempre se utiliza, ¿sí? Cuando se usa la suma de verificación, el actor de amenaza puede crear una nueva suma de verificación basada en una nueva carga útil de datos y luego registrarla en el encabezado como una nueva suma de verificación. El dispositivo destino controlará que la suma de comprobación coincide con los datos sin saber que los datos han sido alterados. Y bueno, estamos hablando que aquí, como no hay un cifrado, pues es muy fácil de manipular la información. Por ahí vamos a hacer una práctica con el Wireshark, donde vamos a poder monitorear los paquetitos, ¿ah? Ahorita a ver si nos da tiempo de realizarla. Ok, tenemos los ataques de inundación UDP, que es más probable que vea un ataque de inundación UDP. Un ataque de inundación UDP se consumen todos los recursos de una red. El actor de amenazas debe usar una herramienta como UDP Unicorn o Low o Ion Cannon. Estas herramientas envían una avalancha. Cuando hablamos de avalancha estamos hablando de ataques que van creciendo, ¿sí? De paquetes UDP, a menudo desde un host falsificado o un host de la subred. El programa barrerá todos los puertos conocidos tratando de encontrar puertos cerrados. Esto hará que el servidor responda con un mensaje de puerto ICMP inaccesible, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de puertos también. En la práctica vamos a también a reconocer puertos locales y puertos que son los privados y puertos definidos que son los que utilizamos para la internet. Entonces siempre se hace un mapeo en el dispositivo que va a tener el NAT, o sea, el router que es la puerta de enlace, el gateway, ¿sí? Entonces este dispositivo en su casa pues lo conocemos como módem, y lo que hace este módem, este router que es fronterizo, pues hace la conversión. La red local tenemos un puerto privado, ¿sí? Pero cuando queremos acceder fuera de la red, se mapea, o sea, el mapear es cambiamos ese puerto local por un puerto público, ¿sí? Ya definido, ¿sí? Entonces, aquí, debido a que hay muchos puertos cerrados en un servidor, esto crea una gran cantidad de tráfico en el segmento, que consume la mayor parte del ancho de banda. El resultado es muy similar al ataque DOS, al ataque por servicio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este ataque donde vamos a tener que si no está bien configurado el cortafuegos en tu módem o en tu router o pudiera ser un firewall también físico o un proxy, entonces ahí tendríamos este tipo de ataques, ¿no? Entonces ahí tendríamos la inundación de estos puertos y si no existiera un buen filtrado, entonces tendríamos que se colapsaría el cortafuegos porque tendría demasiadas peticiones. También pudiera ser por ataque rudo, así de ese tipo. Ok. Vamos al 3.8, servicios IP. Bien, entonces vamos a las vulnerabilidades ARP. Cuando hablamos ARP nos referimos al protocolo que vimos hace un rato, que resuelve las direcciones MAC contra las direcciones IP, ¿sí? Ok, entonces ahí se hacen solicitudes. Estas solicitudes es para reconocer las direcciones MAC a través de una dirección IP de los dispositivos que están dentro de la red, ya que para acceder a cualquier dispositivo tenemos que saber la dirección MAC, ¿sí? La dirección IP nos da
nos da el sentido hacia dónde se va a enviar la información, pero la dirección MAC, hagan de cuenta que es la llave de su casa que va a abrir la cerradura del dispositivo. ¿Ok? Entonces tenemos que ahí, pues aprendimos primero las vulnerabilidades, ¿no? Del protocolo IP, TCP y UDP. Pero ahora, hay otros servicios como ARP, DNS y DHCP que tampoco son seguros, ¿sí? Porque son servicios que utilizan datagramas, como lo comentamos, ¿no? Entonces los hosts transmiten una solicitud ARP a otros hosts del segmento para determinar la dirección MAC de un host con una dirección IP en particular. Todos los hosts de la subred reciben y procesan la solicitud ARP. El host con la dirección IP coincidente a la solicitud ARP envía una respuesta ARP. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un proceso de ARP. A ver, vamos a ver si tengo aquí el video. Ok, bueno, aquí está la animación. Ay. Vamos a reproducirla. Y observen lo que hace el proceso ARP. Entonces aquí manda la solicitud ARP para reconocer la dirección MAC de la computadora que tiene la dirección IP 192.168.1.7. Ok, se lo envía, es un broadcast, se envía a todos y responde nada más la computadora que tiene la dirección IP. Responde con su dirección MAC. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el proceso ARP. Vamos a verlo otra vez, a ver. Entonces la computadora desconoce la dirección MAC destino. Para eso manda un broadcast a todos y responde solamente la dirección 1.7 de la red clase C privada. Responde con su dirección MAC. Ok, y ahora si ya tiene la dirección MAC, ya puede enviar la información directamente y el switch hace la conmutación. Ok. De eso se trata este protocolo. Entonces, ahí, como no es un protocolo que tenga en la capa de transmisión de datos, la seguridad como TCP, sino utiliza UDP, entonces es muy vulnerable a este tipo de ataques. Entonces, aquí, pues cualquier cliente puede enviar una respuesta llamada ARP gratuita, por decirlo así. Y esto hace a menudo que cuando un dispositivo se inicia por primera vez para informar a todos los demás dispositivos en la red local, la dirección MAC del nuevo dispositivo, cuando el host envía un ARP gratuito a otros hosts en la subred, almacena la dirección MAC y la dirección IP contenidas en el ARP gratuito en las tablas ARP. Vamos a ver algo que se llama envenenamiento de caché ARP. Bueno, para empezar, un caché pues, es una memoria que dinámica, una sección dentro de la memoria RAM, donde que pudiera estar dentro de la tarjeta NIC, también puede ser, pero esto es volátil, o sea, y tiene un tiempo de vida, ¿sí? Este caché, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí en el C. Aquí, si le doy ARP, espacio guión A, pues ahorita no me muestra nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que primero crear un ping.
Ok, vamos a crear un ping. Vamos a mandar un ping dentro de mi red. Ok, sé que mi red, porque ya le puse ipconfig diagonal ALL, es la 192.168.43, y entonces voy a mandar un broadcast. Acuérdense que broadcast es la última dirección, en este caso es una clase C, entonces voy a mandar un broadcast. Ahí lo que estoy haciendo es inundando, si hay un switch, estoy inundando ahí la red local con ese ping. Si yo les diera más pings, crearía una inundación de pings. ¿Sí? Ok. Bueno, ahorita lo hice a propósito para que me responda el protocolo ARP. Y ya me respondió. Ya tengo ahí mi tablita. ¿Sí? Si observan, yo estoy en la red solito. No hay nadie más. Estoy conectado. Pues ahora sí que no están ni mis hijos, nadie está conectado, nada más yo. Por eso no hubo respuesta de los demás, ¿no? A ver. Entonces ahí ya tengo la información de la dirección física, ¿no? Ok. Bien. A eso me refería con la tabla ARP. Es lo que están viendo ahí. Esa es la tabla ARP. Ok. Entonces, cuando hablamos de este envenenamiento, pues es atacarlo, ¿no? ¿Sí? Y destruir esta tabla, ¿no? Que no tenga coherencia. Entonces aquí se puede utilizar para lanzar varios ataques de MITM. Acuérdense que es el que está, el pájaro madrugador, ¿no? El pájaro en el alambre, o sea, la persona que está escuchando ahí el medio, ¿no? Entonces, la PCA necesita la dirección MAC de su puerta de enlace predeterminado y por lo tanto envía una respuesta ARP para obtener la dirección MAC, ¿no? Luego, el router 1 actualiza su caché ARP con la dirección IP MAC de la PCA y enviarle la respuesta ARP, la cual a su vez actualiza su caché ARP con la dirección IP y MAC del R1. Bueno, no están las imágenes. Ahorita en el video lo vamos a ver, ¿no? Bueno, el atacante envía dos respuestas ARP falsos, gratuitos, usando su propia dirección MAC para la IP del destino indicada. La PCA actualiza el caché ARP y ahora la puerta de enlace predeterminado apunta hacia la MAC del host atacante. O sea, replica la dirección MAC de la puerta de enlace. Entonces, ahí el R1 también actualiza su caché ARP con la dirección IP de la PCA y comienza a apuntar a la dirección MAC del atacante. Este envenenamiento ARP puede ser pasivo o activo. Pasivo cuando los atacantes roban información confidencial y activo cuando los atacantes modifican los datos de tránsito e inyectan datos maliciosos, o sea, interceptan la información y la modifican, ¿no? Ok, vamos a ver el video que explica este tipo de ataque ARP. Welcome to ARP spoofing. This is going to be great. To get started, I've got PC1 here that wants to communicate to the web server. PC1 is on the 192.168.1.0 network. The web server is on the 2.0 network. For PC1 to get there, we've got to make our way through this router, which is R1. R1 is acting as the default gateway of our network with IP address 192.168.1.254. R1 has the MAC address ending in 9902. So PC1 is going to have to communicate with this router in order to make its way to the web server and get a response back. Now, quick recap of how ARP works. In order for PC1 to get to the web server, it needs to know the MAC address of its default gateway. So we open up PC1, go to my command prompt, we're going to do an ipconfig /all. With our ipconfig /all, we'll see that PC1 has its MAC address of B0EE. It's got an IP address of 1.10, and it knows the default gateway IP address. It knows the router is 192.168.1.254. However,
If I take a look at my ARP cache with an ARP space -A, there's nothing in there. It doesn't know the MAC address yet for router R1. So if I were to send out a message, like maybe I want to ping 192.168.2.100, that remote web server, the first thing is going to fail. And that's because my PC1 is resolving with the who is 1.254. And by the time that ARP resolution happens, the first ICMP ping message timed out. But that's okay. The other three were successful. And now when I check out my ARP cache for an ARP space -A, we can see that my default gateway 1.254 is known as MAC address 9902. Now this is awesome. Lab is complete. What if it's not complete? Well, just to kick it off, one last thing to try out here. I'm going to open a web browser on PC1. And now that we have layer 3 reachability to that server, I'm going to go and use port 80 of TCP and hit that server at its IP address. And we have connectivity on port 80 using TCP. So this is great. But when does that threat actor come into play? Well, how about now? My threat actor, I'll open it up and go to my command prompt, has an IP address and MAC address already. And this is just a normal user on the network that has too much time on their hands maybe. This user has a MAC address of 2088. It has an IP address of 1.20. And it also understands that the default gateway is 1.254. But what if this threat actor wanted to be a man in the middle? Well, we can make it happen. I'm going to go ahead and go over to my router R1, and I'm going to go into my interface that's connected to this 1.0 network. I'm going to grab that MAC address. And then we're going to go back to that threat actor machine. Don't worry, threat actor, we're going to give you a gift. On the threat actor's interface, we're going to change its MAC address to spoof the MAC address of the default gateway. Now that it has the MAC address of the default gateway, let's have some fun. I would send a gratuitous ARP over to PC1. Because I don't have the ability to do that here in Packet Tracer, how about we send a constant ping? And this constant ping is going to be talking with the IP address of PC1. And you know what? Who's the source? Us. Us, threat actor machine, now with this spoofed MAC address, which would be the default gateway. Now I'm going to show you something. On PC1, let's take a look at our ARP cache now. ARP space -A. We can see that 192.168.1.20, and check it out, has that MAC address of the default gateway. And also, let's go over to the switch. Our Cisco networking switch. Let's verify our MAC address table. Show MAC address table, dynamic. And let's take a look at the MAC address learned off of port 2. And check it out. Off of port 2 is the MAC address now of the default gateway. So now what happens when PC1, which we're going back to right now, tries to browse the web? Open our web server up. Let's go back to 192.168.2.100. Enter. And it's just timing out. You can see there's no activity lights moving here at the top regarding this traffic. It's a timeout. So now comes the fun part. If our threat actor is running a type of analyzer for traffic, such as this network sniffer sitting here right outside, I can go into and click on one of those messages, and I can actually scroll through and read through the headers, as well as even be able to read through the data fields of the traffic. And what we can see here is the source IP was 1.10. That was PC1. The destination IP was meant to go to 2.100. Well, how is it switched over to the threat actor? Because the switch thinks that off of port 02 is MAC address 9902. The spoof was successful. When I scroll down, you can see here in layer 4 info that this thing was targeting port 80. Destination port 80, source port 1026. Man-in-the-middle attack, successful. And if we have better threat actor software, we can really capture this data and at the same time be sending it onwards to the default gateway ourselves. Acting like everything is just fine, using a beautiful but unethical man-in-the-middle attack. Con los ataques DNS. O sea, ahí cerramos los ataques a través de la suplantación del ARP, ¿verdad? Del protocolo de direcciones, de resolución de direcciones. Ahora vamos a los ataques DNS. Acuérdense que DNS pues, es un servicio de nombres que resuelve hace referencia en una tabla. Acuérdense cuando hicimos las prácticas donde tenemos un nombre de dominio que apunta a una dirección IP, ¿no? Y bueno, pues este protocolo define un servicio que es automatizado. Y bueno, entonces
este servicio automatizado, por decirlo así, pues ustedes casi no lo notan, porque al escribir en su URL en el explorador, por ejemplo, www.cisco.com, pues no se preocupan de todo el proceso que se hace para que obtenga una dirección IP su dispositivo y se pueda conectar al servidor web, ya que se conecta por la dirección IP, ¿verdad? No por el dominio, tiene que apuntar a una dirección IP. Y bueno, la dirección de esta dirección IP pues son números, y puede ser de los dos protocolos, ¿verdad? Del IPv4 o IPv6. Acuérdense de los tamaños, ¿verdad? De 32 bits y 128 bits. Incluye el formato de consulta, respuestas y datos, y utiliza registros de recursos RR para identificar el tipo de respuestas DNS. Bueno, a menudo se pasa por alto la protección DNS, sin embargo, es crucial para un funcionamiento de una red y debe protegerse en consecuencia. Los ataques DNS incluyen los siguientes: ataques de resolución abierta DNS, ataques sigilosos de DNS, ataques sombreado de dominios DNS, ataques de tunelización DNS. Ok. Y bueno, pues muchas organizaciones utilizan los servicios DNS abiertos públicamente. Por ejemplo, ustedes han utilizado bastante la dirección 8.8.8.8, que es un servicio de Google DNS, y bueno, para proporcionar respuestas a consultas. Eso lo han usado cuando, por ejemplo, quieren filtrar accesos no autorizados a través de los nombres de dominio en el cortafuegos o en el proxy de su red local. Y bueno, lo que hacen es modificar para que no tengan el DNS local, ponen un DNS público y ya abren las páginas que estaban restringidas, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, este tipo de servicio denomina abierto cuando tenemos que apunta a un DNS público, o sea, que está en la internet. Y bueno, un solucionador abierto de DNS responde a las consultas de clientes fuera del dominio administrativo. Los solucionadores abiertos de DNS son vulnerables a múltiples actividades maliciosas descritas en esa tabla que está ahí. ¿Ok? Entonces tenemos ataques de envenenamiento de caché DNS. Entonces ahí los actores de amenazas envían información de registros RR falsificada a un sistema de resolución DNS para redirigir a los usuarios de sitios legítimos y sitios maliciosos. Los ataques de envenenamiento de caché DNS se pueden utilizar para informar al resolutor de DNS que utilice un servidor de nombres malicioso que proporciona información RR para actividades maliciosas. ¿Sí? Entonces ahí ustedes están pues tranquilamente pensando que están conectados a la página que ustedes escribieron, y puede ser que estén redireccionando a una dirección IP hacia el servidor o hacia una computadora pues del agente malicioso, ¿no? Y pues ahí pueden enviar ustedes, bueno, si en esa computadora tuviera, por ejemplo, una página instalada, vamos a suponer que de una clonación de una página de un banco, supongamos. Entonces ahí ustedes tranquilamente pondrían toda su información para hacer alguna transferencia bancaria, y el atacante pues va a tener toda la información porque va a tener ahí acceso a lo que ustedes están mandando. Entonces ahí tenemos envenenamiento también, ¿no? El ataque de amplificación y reflexión DNS. Los actores de amenaza usan ataques a los servicios DOS o DDoS en resolutores abiertos DNS para aumentar el volumen de ataques y ocultar la verdadera fuente de un ataque. Los actores de amenazas envían mensajes DNS a los resolutores abiertos utilizando la dirección IP de un host de destino. Estos ataques son posibles porque el resolutor abierto responderá a las consultas de cualquiera que haga una petición o una pregunta DNS, ¿no?
Ataques de utilización de recursos DNS. Consume los recursos de los resolutores abiertos DNS. Este ataque consume todos los recursos disponibles para afectar negativamente las operaciones del resolutor abierto DNS. El impacto de este ataque puede requerir que se reinicie el resolutor abierto DNS o que los servicios se detengan y se reinicien. Entonces ahí sería el colapso, ¿eh? Bueno, tenemos también los ataques sigilosos para ocultar la identidad. Aquí los actores de amenazas utilizan esta técnica de sigilo pues para llevar a cabo sus ataques, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el de flujo rápido, donde los actores de amenazas utilizan esta técnica para ocultar sus sitios de entrega y de código malicioso detrás de una red de host DNS comprometidos que cambia rápidamente. Las direcciones IP de DNS se cambian continuamente en minutos y bueno, a menudo emplean técnicas de fast flush para ocultar eficazmente los servicios maliciosos y evitar que sean detectados. Tenemos también el flujo IP doble. Los actores usan esta técnica para cambiar rápidamente el nombre del host, asignaciones de direcciones IP y también para cambiar el servidor de nombres no autorizado. Esto aumenta la dificultad de identificar el origen del ataque. Algoritmos de generación de dominios. Los actores de amenazas usan esta técnica de código malicioso para generar nombres de dominio aleatoriamente que luego pueden usarse como puntos de encuentro con servidores de comando y de control. Ataques de remedio de dominios DNS. El sombreado de dominios implica que el actor de amenazas recopile las credenciales de la cuenta dominio para crear silenciosamente varios subdominios que utilizan durante los ataques. Estos subdominios generalmente apuntan a servidores maliciosos sin alertar al propietario real del dominio principal. Tenemos el túnel. Y cuando hablamos de túnel, hablamos de enmascarar una red dentro de otra red, ¿sí? Obviamente que esto es a través de software, a través del sistema, de los sistemas operativos, tanto del origen como del destino. Y lo que hace realmente es un mapeo de direcciones IP, ¿sí? O mapeo también de nombres de dominio. Aquí los atacantes, fíjense que los actores de estas amenazas utilizan este túnel, que es como un tubo, un canal oculto, negro por decirlo así. Colocan el tráfico que no es de DNS dentro de este tráfico DNS y este método a menudo elude las soluciones de seguridad cuando el actor de amenazas desea comunicarse con los boots dentro de una red protegida o extraer datos de la organización como una base de datos de contraseñas. Cuando el actor de amenazas usa el túnel DNS, se alteran los diferentes tipos de registros DNS, así como funciona el túnel DNS para los comandos de control y acceso enviados a un bootnet. Aquí tenemos los pasos. Entonces, primero, los datos del comando se dividen en varios fragmentos codificados. Paso 2, cada fragmento se coloca en una etiqueta donde el nombre de dominio del nivel inferior de consulta DNS. 3, debido a que no hay respuesta del DNS local o de la red de consulta, la solicitud se envía a servidores DNS recursivos en el proveedor de servicios de Internet. 4, el servicio DNS recursivo enviará la consulta al servidor de la amenaza. 5, el proceso se repite hasta que se envían todas las consultas que contienen los fragmentos de las partes, ¿no? 6, cuando el servidor del nombre no autorizado del actor de amenaza recibe las consultas DNS de los dispositivos infectados, envía respuestas para cada consulta DNS que contienen los comandos de control y acceso encapsulados y codificados. El código malicioso 7 en el host comprometido recombina los fragmentos y ejecuta los comandos ocultos dentro del registro DNS.
para detener la tunelización DNS, el administrador de red debe utilizar un filtro que inspeccione el tráfico DNS. Preste mucha atención a las consultas DNS que sean más largas del promedio o aquellas que tengan el nombre de dominio sospechoso. La solución DNS como Cisco OpenDNS bloquean gran parte del tráfico de tunelización DNS, identificando dominios sospechosos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahorita por el tiempo, le vamos a dejar aquí al texto, ¿sí? Nos quedamos entonces en los túneles DNS.